de empezar a juntarnos en otros lugares de nuestro país, recordando a nuestra historia y a nuestros héroes. Y un poco acá lo que tenemos, como bien decía David, puede dejar bien en claro, como dijo San Martín, que no nos vamos a dejar avasallar así nomás por dos corrientes extranjeras. Para muchos el planteo de vuelta obligado fue temerario, es decir, ¿por qué un país como Argentina, que hoy llamaríamos tercermundista, con lo que tiene se enfrenta a las dos potencias más grandes del mundo, ¿no? Es como si en el siglo XX nos hubiera invadido juntos Estados Unidos y la Unión Soviética. Armaron una lista en el 46, pero no nos invadieron, ¿no? O sea, acá Gran Bretaña y Francia 100 años antes invadieron para nada. Y lo importante de Rosas, voy a hacer el vínculo con el otro, es que ya se sabía que este lugar era un lugar estratégico ya desde 1811. Estaba pensado originalmente ante una hipotética invasión de Fernando VII al Río de la Plata. En caso de una avanzada naval española, las tropas patriotas iban a estar montadas acá, en este lugar. Por una cuestión del destino, terminó utilizándose este sitio histórico para defender nuestra soberanía de las dos potencias más grandes del mundo. Y a tal punto fue la gesta de Obligado que por eso San Martín dijo que esta batalla es igual o más importante que nuestra gesta de independencia de España. Eso decía San Martín en el exilio, que estaba muy al tanto de lo que pasaba en la Argentina a pesar de estar en Francia. Y esto también habla un poco de San Martín, de cómo él, exiliado por culpa de Rivadavia, no obstante hizo ¡Mira! ¡Mira, hijo de puta! No obstante, San Martín hizo de lobista argentino. No es que estaba exiliado en Francia y se quedó callado. Habló con muchos políticos franceses, también ingleses, diciéndole no les conviene invadir la Argentina, van a perder, van a ser derrotados. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Lo importante de Rosas también es que él de alguna manera aseguró y sentó las bases de la Argentina bicontinental. Y acá es cuando empezamos a dialogar con personas que nosotros somos argentinos acá, argentinos y argentinas, pero como diría un piloto héroe de la guerra de Malvinas, Carballo, de la Fuerza Aérea, dijo, hay argentinos y hay personas que nacieron en la Argentina. Como dos categorías sociológicas totalmente distintas, ¿no? Hay personas que por una cuestión de aleatoriedad de la biología nacieron en estas tierras, pero que no sienten el amor por la patria como lo sentimos nosotros, y por eso son muy desafectos a la causa Malvinas, son los que critican el feriado del 20 de noviembre, que es el feriado en el que estamos hoy en día. Y por eso es importante reivindicar la figura de Juan Manuel de Rosas, sobre todo en este contexto, porque estamos de alguna manera atravesados por la posguerra de Malvinas. Después de la guerra de Malvinas se montó toda una visión historiográfica donde los historiadores, entre comillas profesionales, entre comillas académicos, pretendían que nosotros, la juventud argentina, más o menos, aclaro, estoy muy abierto con este concepto, por un lado, no hable más de Malvinas, ¿sí? La desmalvinización. Y por otro lado, que no sintamos como propios a los próceres y a las gestas heroicas del siglo XIX. Boludeces como por ejemplo que San Martín no era argentino porque Argentina no existía, por lo tanto Rosas tampoco, Belgrano tampoco, y por lo tanto, ¿quién peleó en vuelta obligado? O sea que Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero Argentina no era Argentina. Entonces, ¿contra quién se enfrentaron los británicos y los franceses? Bueno, y esto escaló cuando en el año 2010 se decidió que este día sea feriado. Los historiadores profesionales crearon una asociación, no les gustó para nada y cada tanto, lo pueden ver ahora, sacan una nota en algún periódico diciendo que está mal este feriado y que hay que sacarlo. Entonces, que es muy importante reivindicar esto, porque como bien dijo David, Vuelta Obligado permitió las otras batallas. Por eso a veces nos dimos el gusto de hacer un paralelismo, y bueno, muchos de acá son de Santa Fe, habrán visto a Fantino con Scaloni, ¿no? Que le da el sable que sería de Leónidas, de Esparta, ¿no? Le dice el Leónidas de Pujato, ¿no? Y bueno, ¿cuántos se acuerdan de los espartanos y de Leónidas que pelearon contra los persas y cuántos se acuerdan de los atenienses que triunfaron en Salamina? Nadie. Sin embargo, con Vuelta Obligado pasa lo mismo. Vuelta Obligado es como las Termópilas argentinas, que por esa resistencia que duró más de 8 horas, para la sorpresa sobre todo de los franceses y los británicos, dejó bien en claro lo que luego fue el triunfo de San Lorenzo II y Punta Quebracho el 4 de junio de 1846. Y estamos hablando de un gobierno, el de Rosas, que tenía muy en claro no solo la defensa de los ríos interiores, que nos permite, entre otras cosas, que en la localidad de Lima tengamos Atucha, porque está montada sobre el Paraná,
sino que él tenía muy bien claro la cuestión de la soberanía de Malvinas y también, de forma muy preliminar, muy cripto, pero no de Bitcoin, sino para no avivar giles, la cuestión de la Antártida. ¿Sí? Y Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846, me lleva al otro 4 de junio, al de 1943. Que no casualidad se decidió hacer una revolución ese día para terminar con la década infame y empezar a orientar el país hacia una fiesta nacional que fue el peronismo entre el 46 y el 55. Y en este momento Perón quiere, por ejemplo, discutir de vuelta la soberanía del Río de la Plata. Después de la batalla de Caseros tenemos la Constitución Nacional y al día de hoy hay un artículo que se declara la libre navegación de los ríos interiores para todos los buques del mundo, como si fuera patrimonio de la humanidad. Como si el Sena en Francia, el Támesis en Inglaterra o el Mississippi, Missouri en Estados Unidos fueran de libre navegación. Bueno, la única vez en la historia de Argentina que se discutió ese artículo fue con la Constitución de 1949. Si Perón tenía muy bien claro... ¡Viva Perón! Lo que era la defensa de los ríos, y también intentó, al igual que en la época de Rosas, quería que el Partido Blanco ganara las elecciones. Bueno, no salió, costó, pero Perón es el que sienta las bases de alguna manera saldar la cuestión de soberanía del Río de la Plata. ¿Sí? Lo arranca en el 49 y lo cierra en el 73. Tuvo que volver Perón para cerrar de forma definitiva la cuestión del Río de la Plata. Pero quiero mencionar la cuestión de la bicontinentalidad porque Perón es el que sienta las bases de alguna manera cuando el reclamo de Malvinas, iniciado, institucionalizado por Juan Manuel de Rosas y Manuel Moreno, él lo lleva a la ONU y empieza a darse este salto cualitativo en la discusión de Malvinas. De la misma manera, y esto David lo sabe mejor que yo, lo que fue el salto polar argentino, esta expansión de Argentina hacia el sur, hacia la Antártida, pasamos de tener una sola base en las Islas Orcadas a tener 10 en toda la Antártida, llegamos a tener la más próxima al Polo Sur. Y esta Argentina bicontinental, que va de los ríos, llega al Atlántico Sur y llega, por supuesto, hasta el Polo Sur, lo vuelve a reeditar Perón en el 73. Muy obsesionado Perón con la cuestión de la soberanía, en un claro paralelismo con Rosas. Y es en esta época, 73-74, que se decide crear estas efemérides para celebrar nuestra soberanía en clave bicontinental, empezando por el 10 de junio, el día de la creación de la Comandancia Política y Militar de Barnet de Malvinas, el 22 de febrero como el Día de la Antártida Argentina, el día que izamos por primera vez y de forma definitiva nuestra bandera en la Antártida, y por supuesto el 20 de noviembre, el día que nos convoca, como el Día de la Soberanía Nacional. Es decir, hay toda una continuidad que va de Rosas a Perón y también en el siglo XXI, por el cual nosotros hoy tenemos este feriado, nos estamos juntando acá, compañeros, y la idea, por supuesto, que esto no termine acá. Tenemos todo el 2026 por delante, así que como mínimo, de acá, desde Vuelta Obligado, en los márgenes del río Paraná, casi en la confluencia entre Buenos Aires y Santa Fe, nos vemos el año que viene en Río Grande, en la vigilia para el 2 de abril, en la provincia más grande de ¡Viva la patria!